Mateo capítulo 5. La enseñanza esta mañana la he titulado Somos bienaventurados. Capítulo 5, voy a dar lectura a partir del verso 1 hasta el verso 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesucristo inició este sermón, el sermón del monte, las bienaventuranzas que son muy conocidas, y no solamente inició con este sermón, sino que estuvo hablando una serie de sermones en aquel monte. Él estuvo hablando referente a la necesidad de cambio y transformación en la vida del creyente, pero también Él, con todo su amor, su gracia, su misericordia, está hablándonos de cómo Él puede comprender nuestra necesidad, cómo Él sabe cuando sufrimos, cuando lloramos, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dolor, cuando estamos en situaciones, hermanos, que roban la paz. Yo creo que todos podemos identificarnos en algún momento donde hay angustia, donde hay momentos donde hay preocupación, donde no sabemos qué hacer. Y es en esos momentos, hermanos, cuando recordar que somos bienaventurados en Cristo Jesús nos da fortaleza, nos da ánimo, nos da el gozo que necesitamos para saber que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que se compadece por nosotros y que escucha incluso el clamor cuando oramos a Él. ¿Nos gozamos en eso, iglesia? Yo sí. El saber que Dios está escuchando nuestra oración, el saber que Él está al pendiente de nuestras necesidades y de nuestras situaciones, eso nos debe de llenar de paz y de gozo, porque entonces toda incertidumbre se debe de ir. Ya no debe haber dudas, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es grande en misericordia, Él es pronto para perdonar incluso, Él es tardo para la ira. Si bien nosotros vemos en las Escrituras su gracia y poder, nosotros también debemos ver su amor y su compasión. ¿Quién como nuestro Dios, iglesia? La Escritura nos dice claramente que fue tan grande el amor que Él tuvo por nosotros que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario en el rescate de nuestras almas. No hay mayor amor que se pueda expresar como en la cruz. No hay mayor testimonio de gracia y de fidelidad como el amor que Dios ha derramado ahora también en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hermanos, Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado con su Espíritu, tenemos su palabra y en Él tenemos la victoria. Hace rato cantábamos que Él es el vencedor. ¿Lo creemos? Amén, gloria a Dios. Pues entonces vamos a orar en esta mañana. Y vamos a poner esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, gracias te damos. Es un honor y un privilegio poder entrar a tu presencia nuevamente, abriendo las Escrituras. Oramos, Señor, porque tu gracia y favor sea con nosotros. Recuérdanos, Señor, que el ser bienaventurados es un regalo que viene por gracia. Es un favor que tú nos has dado a nosotros, que no merecemos. Y ahora en gratitud y en respuesta, Señor, queremos vivir siempre agradándote a ti, viviendo para tu gloria, exaltando el nombre de Jesús por sobre todas las cosas. Señor, este tiempo de palabra lo ponemos en tus manos y oramos
porque dirijas también mis labios, mi vida, y prepares los corazones para recibir la enseñanza del día de hoy. Te damos gloria porque tú eres bueno con nosotros, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, el sermón del monte, las bienaventuranzas, el ser bienaventurado, el ser alguien que es recipiente de la gracia y la bondad de Dios, hermanos, no hay comparación alguna. Si alguno de nosotros recibe un regalo en su cumpleaños, se goza, pero no puede compararse con la salvación que hemos recibido en Cristo. Hermanos, no hay nada más maravilloso que el saber que al morir, al abrir tus ojos, verás la gloria del Señor. Ese es el regalo más precioso que puedes tener. La vida es corta, en la vida hay muchos afanes, muchas preocupaciones. Jesús dijo, basta cada día su propio afán y basta cada día su propio mal. Porque todos los días, amados hermanos, va a buscar desviar nuestra atención, nuestros ojos de la voluntad de Dios. Nos levantamos por las mañanas, hacemos todas nuestras actividades, probablemente oras y das gracias a Dios, eso espero que lo hagamos, pero el resto del día vivimos para nosotros, para nuestras actividades, cuando ciertamente debemos vivir para las actividades y todas las cosas que tenemos que hacer, pero siempre para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, lo que Jesús nos está diciendo aquí en este sermón inicial, donde la multitud se agolpaba para escuchar al Maestro, Él lo primero que les dice es, son bienaventurados. Hermanos, esa generación, aquel pueblo que escuchó al Mesías, al Salvador, fue privilegiado, pero hoy nosotros, hermanos, también tenemos el privilegio de poder tener sistemáticamente en un libro la palabra de Dios que también sigue dando vida y transformando el corazón. Yo quiero decirte esta mañana, ¿hay aflicción en tu vida? ¿Hay prueba? ¿Hay tristeza? ¿Hay dolor? Bueno, la palabra de Dios es la solución. Solo en Cristo vas a hallar la fuerza que necesitas para salir adelante. Jesús nos está hablando aquí diferentes características del ser humano, los que lloran, los que son atribulados, los que son perseguidos. Hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones así. Somos seres humanos y como seres humanos somos susceptibles a emociones, a dolor, sufrimiento, tristeza. Qué bonito es experimentar también el amor por los hijos o el amor por tu cónyuge. Es algo hermoso el amor por tus padres. Pero hermanos, Jesús entiende todo esto. Y lo que Jesús le está diciendo a esa multitud que se había agolpado para escucharle es, yo conozco su necesidad. Por supuesto, dejamos en claro, nuestra mayor necesidad es el perdón de nuestros pecados. La mayor necesidad es la salvación y el ser rescatados de la ira venidera. Eso lo tenemos claro. Pero por el otro lado, nosotros tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Un Dios que escucha el clamor de su pueblo cuando dice, Jesús, ya no sé qué hacer, me encuentro en esta situación, he tratado por aquí, por allá, he escuchado y no puedo. Ayúdame, Señor. Es ahí cuando la gracia y el favor de Dios se manifiestan. Y es aquí, hermanos, a donde queremos entrar, al sermón del monte. Yo solamente quiero que imagines la multitud. Yo creo que no era una congregación como la de este tamaño. Eran probablemente cientos y cientos de personas que se estaban agolpando a escuchar a Jesús. Eran cientos y cientos de personas que vivían bajo la opresión de Roma, bajo la opresión de un ejército que los tenía bajo esclavitud. Un pueblo pobre, carente de todos los beneficios que podría tener una nación soberana y libre. Ellos se encontraban bajo esta situación y ellos venían con muchos problemas, probablemente de heredades, probablemente de situaciones de enfermedad, situaciones de dolor, situaciones con hijos, como hemos leído, que estaban endemoniados, con cosas terribles, hermanos. Pero Jesús los recibió, los juntó, los reunió. ¿Por qué? Porque Él mismo sabía, solo mi palabra puede llevar consuelo a tu corazón. Solo mi palabra puede dar libertad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesús es Dios hecho hombre. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad, caminando entre los hombres, diciendo, yo te escucho, yo te entiendo, pero yo soy la solución. Qué hermoso es saber, hermanos, que hoy tenemos a Jesús también. Y Jesús, quiero decirles algo, no es algo que nos colgamos en el cuello, ¿verdad? No es una cadenita de oro.
Jesús no es un amuleto. Jesús es el Dios Todopoderoso. Él es el creador de los cielos y de la tierra, y que a pesar de ser quien es, se humilló a sí mismo y se hizo hombre para estar en medio de nosotros. Aunque Él es ajeno, independiente a toda su creación, ¿qué significa eso? Que Dios no necesita su creación para existir. Más bien la creación subsiste por la palabra de su poder. Eso significa, hermanos, que nosotros recibimos vida de Él. Todo ser viviente tiene que venir de un ser vivo. La nada no puede producir algo, y es por eso que Dios es el inicio, la causa y la razón de todo lo que somos y de todo lo que existe. Y Jesús está revelando de esa manera a los hombres: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Pero aquí, en ese monte, se sienta como un rabí, como un maestro. Las cátedras que se daban en aquellos días, la cátedra era donde ellos se sentaban, era como un banco en alto, pero los maestros se sentaban. ¿Han escuchado ahora el término catedrático? Los maestros, ¿verdad? Que les llaman, que dan cátedras o que son catedráticos. Bueno, viene de aquel entonces donde se sentaban en esa cátedra y entonces enseñaban. Bueno, Jesús se sentó como todo maestro, pero como un siervo de Dios. Él vio a la multitud, y al ver a la multitud, Él sabía que la multitud tenía una necesidad. Y sentándose, vinieron a Él también sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hermanos, lo primero que debemos de tener en nuestro corazón hoy para estar aquí es deseo de ser enseñado por Jesús. Un deseo de que Él hable a nuestro corazón, de que Él hable a tu vida. Hermanos, sé que suena quizá a un cliché, pero Él sí conoce tu necesidad más específica que tienes. Cada una de ellas son importantes para ti, pero Él sabe lo que es prioridad cambiar en tu corazón y en tu vida. Y Dios no llega ni antes ni después, Él llega en el momento justo, cuando debe de llegar. Cuando sientes que te estás ahogando y que no puedes más, ahí vemos la mano del Señor. Pedro, que sale de la barca: si eres tú, Señor, manda que salga yo de la barca y camine también sobre las aguas. Pedro salió, caminó sobre el agua, pero cuando comenzó a escuchar y a ver los truenos, los relámpagos y el fuerte viento, ¿qué sucedió? Se comenzó a hundir. La enseñanza es clara: quitó sus ojos del Señor, comenzó a hundirse en sus propios temores. Pero en ese instante se extiende la mano del Señor y lo levanta, y claro que le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Bien, pero recuerda, Dios, Jesucristo lo levanta, lo rescata de esa situación, y aunque no lo diga el texto, sí dice claramente que los dos volvieron a la barca. Cuando tú te tomas del Señor Jesucristo, puedes caminar sobre los problemas porque Él te sustenta. No lo olvides, Él es el Señor. Lo primero que les dijo es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense qué hermoso. No nos está diciendo el Señor: eres bienaventurado si eres pobre. No nos está diciendo eso. Pero por el otro lado tampoco está condenando si lo eres. Lo que nos está diciendo es: bienaventurado el que es pobre en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu sino aquel que reconoce su maldad, su pecado, su debilidad, su fragilidad, que dice: yo no puedo seguir igual? Porque la arrogancia del hombre, la soberbia en el corazón, es lo que nos lleva a no arrepentirnos y a no reconocer la necesidad de Dios. Somos engreídos y soberbios, pero delante del Señor tenemos que ser quebrantables, moldeables, para que el Señor obre en nosotros. Ahora, el tema de hoy es: somos bienaventurados. Y si somos bienaventurados, lo somos, pero hay que serlo en Cristo. Y la única manera de ser bienaventurado en Cristo es cumpliendo con lo que Él nos dice aquí: bienaventurado si eres un pobre en espíritu. Hermanos, yo me reconozco como pobre en espíritu.
Yo me reconozco como alguien que separado de Cristo nada puede hacer. Como alguien que dice, Señor, si tú no me alimentas, si tú no me sostienes, si tú no suples mis necesidades, si tú no cuidas de mis hijos, si tú no cuidas de mi esposa, etcétera, etcétera, yo no puedo hacerlo, Señor. Ese es un pobre en espíritu que dice, te necesito. Ese es el clamor en tu corazón en esta mañana. Realmente es el clamor en tu alma, desde lo más profundo de tu ser, que dice, Señor, te necesito. O tu corazón está endurecido. Ven a Cristo y sé bienaventurado, porque si eres pobre en espíritu, tuyo será el reino de los cielos. Luego agrega, bienaventurados los que lloran. Hermanos, ¿cuántas lágrimas hemos derramado? No solamente derramando lágrimas en oración, probablemente, no solamente derramando lágrimas por dolor y sufrimiento. ¿Cuántas lágrimas hemos derramado cuando nos lastiman, cuando nos hacen algo que no es justo, cuando nos ofenden? Hermanos, esas lágrimas van a ser enjugadas por el Señor. Él las va a limpiar porque Él cuida de nosotros. Él sabe que hay aflicción, Él sabe que hay dolor, Él sabe que hay momentos que sufrimos y necesitamos de su abrazo. Yo necesito el abrazo del Señor. Yo necesito su favor sobre mi vida, que Él me sostenga. Hermanos, cuando hay situaciones donde nos viene desesperación, hay ocasiones donde probablemente te viene algo encima y no tienes con qué suplirlo, ni económicamente, ni con nadie a tu alrededor. ¿Qué haces ahí? Viene una frustración, viene tristeza, te sientes vulnerable en ese momento y lloras. Pero ¿qué hace el Señor? Nos está diciendo aquí, eres bienaventurado porque tú vas a recibir consolación. Esta vida es injusta, hermanos. ¿Y por qué digo que es injusta? Porque hay dolor, hay sufrimiento. Ahora, no podemos culpar a Dios de ello porque es responsabilidad de nuestro pecado. Eso nos queda claro. Porque cualquiera de nosotros podríamos pensar, bueno, y si Dios existe y es todopoderoso, ¿por qué no hay equidad en todos los gobiernos? ¿Y por qué no todos tenemos las mismas posibilidades? Bueno, hermanos, eso es consecuencia de la dureza del corazón del hombre. Nada más. Dios no es responsable de ello. Dios nos da lo necesario para poder ayudar a otros, pero nuestro corazón se endurece, se cierra y no ayudamos ni extendemos la mano al necesitado. Ciertamente, hermanos, Jesús mismo sabía que lo seguían multitudes porque les daba de comer, pero eso a Él no le importó porque tenía necesidad. Dice que los miró con compasión porque eran ovejas como que no tenían pastor. Y esa es la compasión que Cristo busca que tengamos nosotros. Porque no solamente el Señor nos está diciendo aquí, tú vas a ser consolado si lloras, sino que además, como enseña Pablo a los Corintios, nosotros podemos consolar a otros por medio de la consolación que nosotros recibimos de Dios. Cuando Dios te consuela a ti, cuando Dios visita tu vida en esa prueba, fortalece tu fe. Y cuando tu fe es fortalecida y otro hermano, cualquier persona está pasando por una situación de dolor y de tristeza, tú puedes llegar y abrazarle y consolarle diciendo, soporta, porque Dios es fiel, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, déjame orar por ti. ¿Sí me explico? Por eso es que Dios nos equipa y nos capacita incluso a través del sufrimiento, a través de la tristeza. Hay algo que la Biblia le llama contristar, que es causar sumo dolor con tristeza. Ese contristar en muchas ocasiones lo hacemos la iglesia contra el Espíritu Santo. Pero también nos dice por el otro lado que el Señor nos contrista a nosotros cuando pecamos, cuando estamos haciendo las cosas mal. Y esa tristeza dice que es, según Dios, no es para arrepentimiento, más bien es porque Dios está obrando en lo más profundo de tu corazón para que te vuelvas a Él. Esa tristeza no te tienes que arrepentir de ella porque proviene de Dios, para que te sientas mal y vuelvas tu corazón a Él. Hermanos, a veces es necesario que Dios nos lleve a tal situación de tristeza
para que recordemos que solo Él es el que nos puede consolar. No dudemos nunca de que las pruebas y dificultades que vienen a nuestras vidas son porque Dios quiere trabajar con nosotros. Y gózate, gózate, hermano, gózate, hermana. Santiago nos lo repite en varias ocasiones en su carta: ten sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Es difícil, pero se puede, con la ayuda y el favor de Dios. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando nosotros estamos pasando por esta situación de dolor. ¿Quieres recibir consolación del Señor? Clama a Él y Él te responderá. Verso 5 dice: bienaventurados también los mansos. ¿Dónde están los mansos esta mañana? Hay 4 nada más. Los demás son muy iracundos. Bienaventurados los mansos, los mansos. Una característica de la mansedumbre es no querer buscar justicia por su propia mano. Es una de las cualidades y virtudes más grandes que un cristiano debe de tener, la mansedumbre. ¿Por qué? Porque cuando nos hacen algo decimos: ahora me la paga. Esa es la respuesta natural de la carne, porque nos irritamos, nos enojamos. Como hemos dicho, es algo injusto, lo consideramos injusto y decimos: yo tengo que hacer algo, me tengo que vengar. Pero no, hermanos, tenemos que ser mansos. Probablemente te encuentres con una situación así en la escuela con tus hijos, donde a ellos los maltratan, donde sus compañeritos les golpean, los insultan, y tú le exhortas a que muestre a Cristo, que ore por ellos, que sea manso. ¿Qué hago en esa situación? Bueno, hay muchas cosas que hacer, pero lo primero no es recurrir a los golpes. Para eso existen autoridades en la escuela. Para eso puedes ir a hablar con las autoridades. Y si no responden, pues yo te recomendaría que cambies a tu hijo de escuela, en dado caso. ¿Sí? Pero lo último que le debes enseñar a tu hijo es: tú devuelve la agresión. La agresión de parte de un hijo de Dios no debe existir, a menos que sea una situación ya de vida o muerte. ¿Sí me explico? Ahí, bueno, pues por sentido común y por instinto de supervivencia, probablemente reacciones. ¿Sí? Pero es algo que nosotros debemos de evitar lo más que se pueda. Siempre y cuando estemos padeciendo, escuchen, injustamente. Porque si nuestros hijos son provocadores, insultan, y ay, es que me pegan, bueno, pero es que, ¿qué les haces tú también? Entonces, tenemos que discernir esos detalles, amados, ¿ok? Tenemos que tener mucho discernimiento en esto para instruir correctamente a nuestros hijos en los caminos del Señor. Pero hermano, bienaventurado eres si eres manso, bienaventurado eres si eres pacífico. Bienaventurado eres si eres de corazón noble, moldeable, de espíritu que dice: Señor, eso que dices está totalmente diferente a lo que yo he creído, pero lo que tú dices es mejor para mi bien, entonces cambio, soy manso y me someto. La razón por la cual no estamos en muchas ocasiones dispuestos a obedecer al Señor es por falta de mansedumbre. ¿Qué les parece? No hay en nuestro corazón la humildad de decir: Señor, es cierto, estoy mal. Es cierto, perdóname, ayúdame. Por eso nos habla de que somos bienaventurados al ser de esta forma. Y como lo hemos explicado, Él lo enseña más adelante en el capítulo 11, 28 y 29. Dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Son características que nos muestran de manera evidente el carácter piadoso de nuestro Señor. Cristo es totalmente manso y totalmente humilde, y Él te está diciendo: apréndelo de mí, sígueme a mí, imítame a mí, sigue mis pasos, escucha mi palabra, obedéceme, para que tu corazón cambie, para que tu corazón sea sanado, para que entonces cuando llores yo te consuele, para que entonces cuando seas pobre en espíritu recibas el reino, etcétera, etcétera. Lo que el Señor nos está diciendo es: identifícate conmigo, camina conmigo, tómame de la mano y no te soltaré, nos dice el Señor, porque Él es fiel. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle.
amarle y decir, Señor, está bien, voy a ser de espíritu manso, no voy a ser de espíritu como de esos caballos broncos, ¿verdad? Que por cualquier cosa se aceleran. No, tranquilo, con mansedumbre. Pastores, que en otra iglesia me enseñaron esto. Sí, está bien, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí me explico? Ya de ti dependerá si obedeces a Dios o a los hombres. Es un ejemplo, porque muchas veces pueden venir dudas, pero tenemos que volver a la Escritura, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la única fuente de autoridad. Amén. Bienaventurados los mansos. Y aquí nos dice por qué. La razón, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quizá piensas, entonces tengo un beneficio. Yo les voy a decir algo. La Biblia nunca ha ocultado que hay un beneficio, que no haya un beneficio por servir al Señor. El mismo apóstol Pedro le dijo, Maestro, he aquí, todos lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué vamos a recibir? Y el Señor no volteó y le dijo, ay Pedro, eres un codicioso. No, le aclaró. Dijo, mira, no hay quien haya dejado casa, trabajo, hijo, hija, padre, madre, esposo, esposa, por causa de mí, que no reciba 100 veces más aquí y en la vida venidera. Pablo también nos dice, corre para que obtengas la corona, corre por las piedras preciosas, por las recompensas que va a haber en el tribunal de Cristo. La Biblia sí nos habla de eso, porque Dios tiene misericordia y extiende su gracia para con nosotros. Pero hermanos, la razón por la cual hacemos todo esto no es por eso, sino porque Cristo nos salvó. Porque Cristo ya dio la mayor riqueza que podía existir, que fue su propia vida en rescate de nuestra alma. Así que no seamos codiciosos, sino más bien agradecidos por lo que Dios ya nos dio. Amén. Gloria a Dios. La tierra por heredad será para la iglesia, sí, con Cristo, cuando vengan nuevos cielos, nueva tierra, el Señor restaurará todas las cosas y reinaremos juntamente con Él. Esa es la promesa que tenemos. Pero la promesa que tenemos hoy, aquí y ahora, no es esa. Aquí vamos a padecer persecución, pruebas, tribulaciones, dificultades que nos van a hacer semejantes a las de Cristo, porque tenemos que seguir viviendo, recibiendo y digamos que caminando con las mismas pruebas y tribulaciones que el resto de los creyentes hasta que Cristo vuelva. Cuando el Señor vuelva por nosotros, hermanos, todo dolor cesará, todo sufrimiento terminará. Y tú quizá digas, bueno, pero ¿y si muero antes de ver eso? La promesa existe, porque cuando Cristo vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que estemos vivos en aquel momento nos iremos también con el Señor. Esa es la promesa que tenemos tú y yo en Cristo. Así que no importa si te mueres antes de verlo, algún día lo veremos. Amén. Es la promesa que tenemos del Señor. También nos dice ahora, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bueno, probablemente digas, bueno, es que yo tengo hambre y sed de comer buenos manjares y de tomar buenas bebidas. Bueno, no está hablando de eso Jesús. No está diciendo, bienaventurado eres si tienes muy buen gusto para tu alimento. Bienaventurado eres si eres buen catador. No. Él no está hablando de eso. Él especifica claramente aquí de qué debemos tener hambre y de qué debemos tener sed. Dice, de justicia. Pero pastor, me acabas de decir que nosotros no debemos buscar la justicia por nuestra propia mano. Es correcto, yo dije eso. Pero la justicia de la cual debemos tener hambre y sed no es de hacer venganza contra nuestros enemigos, sino que Dios nos declare justos por medio de Cristo. La justificación, la doctrina más gloriosa que puede existir para la iglesia es que Dios nos declara justos porque sacrificó a su propio Hijo. Nos imputa, nos coloca soberanamente la justicia de su Hijo sobre nosotros y ahora te dice, eres mi hijo, te adopto, pongo mi nombre sobre tu frente y te recibo eternamente. Esa es la justicia de Dios. ¿Tienes hambre y sed de eso? ¿Quieres ser llamado hijo de Dios? ¿Quieres servirle hasta el último día de tu vida? Hermano, ten hambre y sed de eso.
Eso es lo que debe satisfacer cada día tu vida, la palabra de Dios. El hambre y la sed, hermanos, de justicia se sacia solo con las palabras de Dios. Y eres bienaventurado si tienes hambre y sed de eso. ¿Y sabes por qué? Porque vas a ser saciado. Amados, vivimos en un mundo materialista, un mundo que nos ofrece todo express. Una hermana de la iglesia acaba de hacer viaje a Europa, el miércoles estábamos con ella y el jueves en la mañana ya estaba allá. Todo es ahora instantáneo. Puedes estar de un lado del planeta un día y al otro lado en el otro día. Todo es rápido. Y así queremos luego las cosas, queremos las bendiciones de Dios así. Señor, yo ya oré, ahora me respondes, ¿no? Señor, ya ayuné, te doblé la manita y ahora me obedeces. No. Hermanos, Dios no se manipula ni por oración, ni por ayuno. El ayuno y la oración más bien nos llevan a someternos a nosotros, a su voluntad, no a Él, a la nuestra. Que quede claro. Pero hermanos, vivimos un mundo tan acelerado, tan materialista, que nunca podemos saciarnos. Siempre queremos algo más. Ya tenemos algo, satisfaciste en ese momento y dices, ya. Y al día siguiente, ahí viene el gusanito, ahí viene la cosquilla. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Y así es. ¿Sabes por qué es? Porque no hallamos el contentamiento, ni nos podemos saciar completamente con lo que el mundo ofrece. Por eso Jesús nos dice, solamente si tienes sed y hambre de mí, te vas a saciar. Si no, no. El materialismo, hermanos, nunca va a acabar. Las grandes empresas se alimentan de eso. Y nosotros de lo que debemos de alimentarnos es de la palabra de Dios. Porque seremos bienaventurados. Somos bienaventurados, iglesia. Somos bienaventurados porque podemos encontrar nuestro gozo, nuestro deleite y nuestra saciedad en Cristo, en aquel que es una fuente inagotable de gracia y de amor para con nosotros. Dios es grande en amor. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos también alcanzarán misericordia. Otra vez más, Dios nos comunica un atributo de Él, la misericordia. Si alguien es misericordia, es Dios. Él es el Padre de toda misericordia. Así como Satanás, el diablo, este ángel que se rebeló en contra de Dios, dice que es el padre de mentira. Nuestro Dios es el Padre de toda verdad y de toda misericordia. Y nuestro Padre, hermanos, se compadece también de aquellos que nos compadecemos de otros. Ojo, compadecerse o tener misericordia no es tener lástima. Dios no nos tiene lástima, hermanos. Dios no nos tiene lástima. Dios nos tiene gran amor y misericordia. Y así como Él nos perdonó a nosotros en Cristo, con ese amor y gran misericordia, dice, tú ve y perdona a los demás igual. La lástima, hermanos, no cabe en un creyente. Nosotros debemos tener compasión. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de querer ayudar al prójimo viene en respuesta de que yo fui ayudado por Dios. Eso es lo que debemos hacer. Bienaventurados los misericordiosos, porque tú vas a alcanzar también misericordia. Te voy a decir una verdad bíblica, hermano, hermana. Si tú no perdonas las ofensas a alguien, Dios no te perdona a ti. ¿Suena fuerte? Sí. Pero Dios te dice aquí en su palabra, si tú tienes misericordia, vas a alcanzar mi misericordia. Si no tienes misericordia de otros, yo no tendré misericordia de ti. Ay, es triste. Pero muchas veces las enfermedades del alma vienen por falta del perdón, porque no somos humildes para poder extender el perdón a alguien que nos ofendió. Somos rencorosos. Guardamos el rencor en el estuche más oculto que tenemos para que nadie lo encuentre. Y ahí está. Y lo cuidamos, lo limpiamos todos los días. Ahí está mi rencor.
en lugar de ir a Cristo y decirle, Señor, ayúdame a amar y a perdonar como tú lo haces. Eso es ser un verdadero cristiano. Bienaventurados también los de limpio corazón, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. Hermanos, el corazón, sí, ciertamente es un músculo, pero cuando las Escrituras nos habla del corazón, también nos habla de la esencia del amor, las emociones, el sentimiento, el carácter, los pensamientos, incluso en algunos casos, los pensamientos del corazón. No sé, porque tal cual es el corazón del hombre, así son los pensamientos de él, ¿verdad? Hermanos, el corazón del hombre debe de ser guardado. Dice la Escritura, sobre todas las cosas guardadas. Guarda el rencor. No, guarda tu corazón. Porque tu corazón se ofende fácilmente, se entristece fácilmente, sufre fácilmente. Porque las emociones nos llevan como el mar, como las olas del mar, un día arriba, un día abajo, y así andamos. Por eso Dios nos dice que tenemos que tener un corazón como, nos está diciendo aquí, un corazón limpio, un corazón que es capaz de perdonar, un corazón que es capaz de entender incluso al que te está ofendiendo, reconociendo, no te conoce, Señor. Pero si tú eres de las personas que se cargan las ofensas y ahí vas con ellas caminando por todos lados, quiero decirte que ese peso un día te va a aplastar. No vas a poder más. Y luego, pastor, es que... No, hermano, hermana. Esas cargas hay que quitarlas. Y el único lugar en donde se pueden depositar es a los pies de Cristo. Amén. Él tiene un cuidado tan especial con nosotros. Tiene un amor tan puro que no hay comparación con el amor que tiene Dios por su iglesia. No hay comparación. Nunca dudes que Dios te ama. Nunca lo dudes si eres de Cristo. Nunca dudes que Él va a hacer todo lo posible, aunque nos corrija, para que todo nos vaya bien. Porque Él es bueno y sus pensamientos son de bien y de paz para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Todos anhelamos servir al Señor, tener una vida bonita, una familia. Dios lo sabe. Él tuvo familia cuando Jesús vino a este mundo. Él vivió bajo la tutoría o tutela, iba a decir, ¿está bien? De José y de María. Él creció con otros hermanos. ¿Jesús tuvo hermanos? Sí, sí tuvo hermanos. La Biblia dice que tuvo hermanos, pues tuvo hermanos. Entonces, Él sabe perfectamente bien por qué pasamos. Él sabe lo que es ser un niño ahí donde ver a otro niño rebelde. Él sabe lo que es ver a alguien que no obedezca a sus padres. Y no estoy diciendo porque Él no haya obedecido a sus padres, porque Él nunca pecó. Pero probablemente sus hermanos sí pecaron, ¿verdad? Y Él pudo ver claramente cómo el pecado se manifestaba. Cuando Jesús se hizo hombre, Él fue 100% hombre y 100% Dios. Así que Él sabía perfectamente bien lo que había en el corazón del hombre. No había necesidad que nadie le enseñara, porque Él lo sabía perfectamente bien. Es en lo que teología le llamamos unión hipostática, que es la unión soberana y divina de Cristo con la unión 100% de carne de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Este hombre, este Dios se nos manifestó en la persona de Cristo para decirnos: son bienaventurados si escuchan mis palabras y las ponen por obra. Van a tener heredad conmigo. Vas a tener una esperanza eterna en mí. Te he hecho sacerdote, te he hecho rey para mi reino. ¿Qué más queremos? Porque todo eso se llama gracia. Porque no merecíamos nada más que la muerte eterna en el infierno. Pero Él te dice: guarda tu corazón, límpialo. Así como limpias tu casa, así como limpias tus zapatos, limpia tu corazón todos los días de ofensas,
de rencor, de odio. Límpialo, límpialo. En Cristo, ve a sus pies, Señor, límpiame, límpiame. Cambia mi corazón. Y llénate ¿de qué? De la palabra de Dios. Que su palabra te llene y te sacie en todo momento. Bienaventurado entonces eres si eres de limpio corazón, porque te tengo una buena noticia. Tú vas a poder ver a Dios. Si eres alguien de limpio corazón, verás a Dios. Verás no solamente a Dios en el destino final, sino que todos los días de tu vida verás su mano, su favor y su misericordia. La gloria y la bendición de Jehová serán tu retaguardia. ¿Qué más quieres, iglesia? El saber esto, hermano, nos debe de llevar a vivir sometidos al Señor, con hambre y sed de su justicia, sabiendo que somos bienaventurados en Él. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, esto lo podemos ver desde muchos ángulos. Aquel que evita un pleito, aquel que evita una confrontación, aquel que evita debates teológicos sin sentido. Pero por el otro lado también, bienaventurados aquellos que son llamados los hermosos pies que llevan el Evangelio anunciando la paz. ¿Cómo puedo yo ser un pacificador? Pues, ¿qué te parece llevando el Evangelio de Cristo a una persona y en el momento que Dios salva a esa persona se reconcilió con Dios y la enemistad se quitó? Fuiste un pacificador. ¿Sí me explico? Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación a la iglesia. Todos aquí presentes tenemos la responsabilidad, por no llamarle obligación, de predicar el Evangelio a toda criatura. A todo aquel que te rodea, háblale de Cristo, háblale de Él, háblale de su obra en la cruz, háblale de que Él resucitó entre los muertos, háblale de que Él es santo, háblale de que Él va a justificar al que se arrepienta de sus pecados y le obedezca en fe, pero háblale también de que Él volverá y traerá juicio sobre la tierra para todos los que le desobedecen. Tenemos que advertir a este pueblo, tenemos que advertir a nuestra nación de que Jesucristo es el Señor. Hermano, escucha. El mensaje del Evangelio no solamente es hablar de las buenas nuevas, sino también advertir a la gente que si no se arrepiente, cuál será su destino eterno. Si no hacemos eso con los que nos rodean, no estamos siendo honestos. Y nuestro cristianismo sería meramente superficial. Así que bienaventurados los pacificadores, porque seremos llamados hijos de Dios. Ahora viene una muy importante. Estamos terminando. Bienaventurados los que padecen. Cuando yo veo la palabra en la Biblia, padecer, a mí me viene un sentido de dolor, sufrimiento, tristeza, opresión, sufrimiento, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen. Ok, ya tengo todo el entendimiento de lo que significa padecer, pero ahora me dice persecución. Yo voy a ser bienaventurado porque me persigan, porque esté además padeciendo durante esa persecución, que voy a tener dolor, probablemente pierda todo por causa del Evangelio, y tú me estás diciendo, Señor, que voy a ser bienaventurado por ello. Bueno, el Señor nos dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, pero el que la gane, la perderá. Si tú pierdes tu vida por causa de Cristo, la vas a ganar, la vida eterna. Pero si tú quieres ganar tu vida en este mundo, vas a perder la eterna. Porque ¿de qué sirve al hombre ganar todos los tesoros de esta vida si en esta noche vendrán a pedir tu alma? Son palabras tan sabias del Señor que nos debe llevar a entender la transitoriedad de la vida, lo corta que esta es, lo efímera que es, lo superficial que es. Lo hemos enseñado. Instruye a tus hijos a que sean buenos hombres, buenas mujeres, buenos médicos, buenos ingenieros, buenos licenciados, lo que quieras que sean, pero instrúyelos aún más en la piedad, en el camino de la salvación, porque por muy buen licenciado que sea, si muere sin Cristo se va al infierno, y tu responsabilidad como padre es instruirles en el camino del Señor. Así que, hermanos, si hay persecución,
y padeces en ella, eres bienaventurado. Yo sé que probablemente no tenga sentido porque normalmente y tristemente el evangelio moderno, secular, porque no es el bíblico, el evangelio secular que se maneja hoy a nuestro alrededor es un evangelio de prosperidad, de riqueza, de cumple tus propósitos, alcanza y descubre al campeón que hay en ti. Pero no, el evangelio bíblico nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, Cristo nos dice: eres bienaventurado cuando por causa de mí te persigan, cuando por causa de mí te insulten, cuando por causa de mí te abandone tu familia, cuando por causa de mí te den la espalda a los que tanto te amaban. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo vale, porque Cristo es eterno. El amor de tu familia, por muy grande que sea, quiero decirte que muchas veces está condicionado, pero el amor de Cristo es incondicional. Es un amor perfecto y puro, como el que nadie te puede dar. Nadie te puede amar como Jesús. Nadie te puede dar el amor que Él te da. Nunca dudes del amor de Dios, porque solo Él te puede amar como Él te ama. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Me encanta este versículo porque no dice bienaventurado eres cuando te persigue la justicia. Señor, voy a ir a robar un banco y a ver si me persiguen para ser bienaventurado. No. Por causa de la justicia, por causa de Cristo, por causa del Mesías, del Rey Salvador. Bienaventurados sois también cuando por mi causa, fíjense hermanos, Él no está diciendo bienaventurado eres cuando por mi causa te ganes la lotería y puedas tener tu mansión. No, bienaventurado eres cuando por mi causa te vituperen, hablen mal de ti, te injurien, te insulten, te lastimen, incluso te lleven preso como a Pablo por causa del evangelio. Hermano, vuelve a ver la vida de los apóstoles. Y lo he dicho en otras ocasiones, pero si el amor de Dios es proporcional a la riqueza y a la prosperidad que Él nos da, entonces Él odiaba a sus apóstoles. No tiene nada que ver el amor de Dios con la prosperidad económica. ¿Dios te puede prosperar? Sí. ¿Te puede dar un negocio internacional o transmundial, no sé cómo les llaman? Por supuesto que lo puedes tener, si Dios quiere. Pero no es el fin ni la meta del evangelio, ni la razón por la cual Él te salvó, ni la razón por la cual tú lo debes de buscar. Si tú lo buscas es por gratitud, porque lo amas, porque sabes que quien tenía todo el derecho de destruir tu alma en el infierno, te amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por ti para que tengas ahora vida eterna. Él es el Dios de amor, el Dios de misericordia, que ha extendido su gracia sobre tu vida. Bienaventurados entonces somos cuando somos vituperados y perseguidos y digan toda clase de mal contra nosotros. ¿Y cómo lo van a decir? Mintiendo, porque no es cierto. Ahora, cuídate de que todo lo que se diga de ti, amado hermano, hermana, sea porque están mintiendo. No vayan a hablar de nosotros con toda autoridad de que no pagamos cuando pedimos, que somos chismosos, que somos hipócritas, que somos falsos. No, porque entonces no estaríamos padeciendo por causa del evangelio, sino por causa de nuestro pecado. Y eso, hermanos, no cuentes con que Dios te ayude. No, te va a reprender como padre que es, pero también te va a disciplinar y te va a corregir. Porque Dios, cuando te recibe por hijo, está poniendo su nombre, comprometiéndolo. Te puso nombre y apellido, hermano, hermana, y en ese instante le perteneces. Y Él se va a encargar de que le des gloria, padeciendo o no. Todo depende de nuestra obediencia. Así que somos bienaventurados. ¿Te gozas? Que somos bienaventurados en el Señor. Y por eso nos dice el verso 12, gozaos
Gozaos y alegraos. Vas a decir, pero espérate, voy a ser perseguido, voy a ser vituperado, voy a ser injuriado. Y dices que me goce con esto, por supuesto. Porque mi mensaje y mi reino no son de este mundo, dice el Señor. Y bienaventurado el que no ve y cree. Así que gózate y alégrate, porque tu galardón, iglesia, tu galardón es grande en los cielos. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Tu recompensa, tu meta, tu riqueza es Cristo, no cosas. La gloria de Dios es la meta final de la iglesia. Poder llegar y adorar a aquel que murió por nosotros. Poder ver su gloria y su majestad en los cielos. Su oración de Cristo fue esta: Padre, que los que tú me diste estén conmigo en la eternidad, para que vean la gloria que me has dado. Ese es el propósito por el cual el Señor te rescató, para que veas su gloria, vivas por su gloria y vivas para su gloria. Aleluya, gózate, alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Murieron aserrados, o sea, cortados por la mitad, decapitados, quemados. Los apóstoles decapitados, crucificados, aserrados también, apedreados, lapidación, ¿qué es eso? ¿Se imaginan? Cristo te está diciendo, eres bienaventurado si padeces eso por mí, porque tu recompensa soy yo, dice el Señor. Mi gloria, la eternidad conmigo es tu tesoro. No lo cambies. No lo cambies por cosas perecederas de este mundo, por cosas temporales que este mundo te ofrece. No, ven a Cristo y sé bienaventurado en Él. Cristo tiene todo lo mejor para nosotros y es eterno. Estos profetas fueron antes que nosotros, fueron perseguidos de esta forma. Y la Biblia, cierro con esto, dice en el libro de Hebreos capítulo 11, donde Dios habla de todos los héroes de la fe. De cada uno de ellos, al final, el Señor dice, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Tienes que vivir de tal manera que este mundo impío y pecador y lleno de tinieblas no sea digno de que tú estés aquí. Tienes que vivir de tal manera y reflejar a Cristo, a este mundo, que el mundo diga verdaderamente, esta persona no es de este mundo, porque Cristo está en él. Oremos, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y roguemos al Señor porque podamos verdaderamente ser bienaventurados en toda nuestra manera de vivir. Padre, gracias por tu palabra. Santa y bendita es tu palabra. Trae gozo a nuestro corazón, trae esperanza, trae ánimo, aún, Señor, cuando escuchamos de las aflicciones y pruebas que seguramente nos vendrán. Padre, pero aún en medio de ellas, tú estás ahí para consolarnos cuando lloramos, tú estás ahí para fortalecernos, tú estás ahí para recordarnos, Señor, que tú nos has dado cosas eternas. Señor, yo ruego en esta mañana, porque selles esta palabra en cada uno de nuestros corazones. También aquellos que nos escuchan en sus casas, Señor. Padre, recuérdanos esa parábola, cuando aquel hombre encuentra en medio del campo un gran tesoro, lo cubre, vuelve, vende todo lo que tiene y regresa a comprar ese tesoro. Tú dijiste, así es el reino de los cielos. Señor, hemos encontrado a Cristo, el mayor tesoro. Tesoro que no tiene comparación con las cosas de este mundo. Es inigualable. Él es sublime, precioso y majestuoso. Llévanos ahora, Señor, a renunciar a todas las cosas de este mundo, a divorciarnos completamente con el sistema de pecado que hay en este mundo, para entonces ser solamente desposados contigo para la eternidad. Gracias, Señor, por la vida nueva en Cristo.
por la nueva naturaleza que nos das con tu Espíritu Santo y el poder que tenemos en tu palabra para vencer y alcanzar la gloria de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre que sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.